Hola Maki Friends, yo soy Rocío, gracias por acompañarme en el comprar o pasar del mes de abril, que este mes está cargadísimo de lanzamientos y he notado que normalmente después de los descuentos de Sephora, la siguiente semana o 2 semanas las marcas empiezan a lanzar más productos porque dicen, bueno, ya no los pueden comprar en descuento. Lo cual yo aún así les recomiendo que para la mayoría de esto que vamos a hablar se esperen mejor a los descuentos si es que le traen muchas ganas y así ya se pasa como esa super emoción de un principio y ya al mes, 2 meses, incluso un poco más, puedes decidir si aún lo quieres o si era simplemente como que la emoción de ver algo nuevo. También este mes en particular hay productos que me dejan pensando de ¿quién creyó que eso era una buena idea? Muchas veces son simplemente productos que se les ocurren nada más para ver si se venden y eso es lo que vamos a estar hablando en este video. Sobre todo les aclaro que es desde mi punto de vista, basado en mis gustos, la colección, el presupuesto y eso es diferente para todos que para los que son nuevos. Pues esto se trata de hablar de los productos, no de las personas detrás de ello y tener un poquito de entretenimiento enterándonos de lo nuevo en el maquillaje. Gracias también por suscribirse, ya somos casi 50,000 en este canal. Muchísimas gracias por todo su apoyo. También les recuerdo que me encuentran en Instagram, Facebook y tenemos un grupo de Facebook que se llama Maki Friends donde podemos seguir hablando de toda esta locura de maquillaje. Regálenme un like y comencemos. La primera marca de la que vamos a hablar es Anastasia Beverly Hills, que me parece un tanto curioso su caso y ahorita no voy a ahondar mucho en este tema porque me gustaría traerles su maquihistoria que creo que es muy interesante. Y me sorprendió muchísimo ver que ellos habían lanzado toallitas desmaquillantes. Tienen un precio de $6, lo cual creo que es un tanto o es muy accesible y más para una marca, digamos, como de alta gama y contiene 30 toallitas y dice que quita el maquillaje a prueba de agua, como que lo más pesado y a la vez no contienen alcohol ni son irritantes, lo cual me parece bien por ese lado, aunque es uno de esos productos de maquillaje, como les conté en este video, que ya no consumo y también ojalá todos dejáramos de consumir, porque aunque estas toallitas en particular contienen ingredientes, digamos, gentiles para la piel y son libres de fragancia y alcohol y contienen manzanilla, pepino, té verde, etcétera, el hecho de estar tallando la piel con estas toallitas para retirar el maquillaje y más si esa prueba de agua, ya estamos haciéndole un daño y ni se diga el daño al ambiente, también con los desperdicios que esto genera y como siempre yo siempre les he recomendado la limpieza de 2 pasos con un bálsamo, un aceitito, poder retirar el maquillaje y después con un jaboncito pues limpiarlo por segunda vez. Aunque viéndolo desde el punto de vista del negocio, por supuesto que entiendo este lanzamiento, ya que siendo sinceros, ¿qué tan seguido nosotros compramos las paletas de sombras de Anastasia, incluso su base de maquillaje y las sombras individuales? Pues poco seguido. Lo que a lo mejor se les va más seguido son los productos para cejas y por eso es que lanzaron este producto recientemente. Y en cuanto a las pomadas, los lápices, pues creo que tienen mucha competencia. Entonces creo que quieren volver a esos productos súper básicos que la gente puede estar comprando una y otra vez para tener como clientes seguros y entrada de dinero segura cada mes, lo cual lo entiendo, pero definitivamente sí me desilusiona un poco ver algo así tan simple y después de tanto tiempo que Anastasia, en mi opinión, no hace algo interesante. Y también este mes estuvieron lanzando estas paletas de rostro que contienen un bronzer, un iluminador y un rubor, pero tampoco me parecen tan emocionantes. No han revelado el precio, van a estar disponibles a partir del 3 de mayo, le calculo alrededor de los $30-40, ojalá no exceda eso. Pero aunque es muy práctico el tener un producto así 3 en 1 como para maquillarte en el camino a donde vayas y eso, creo que tengo suficiente de este tipo de productos. El empaque también no me parece tan atractivo y una cosa que estoy viendo que le están criticando muchísimo a la marca y creo que la gente tiene razón, es que esta paleta que es la más oscura, o sea, está súper bien el que den 3 opciones, pero lo malo es que el bronzer en esta paleta es más claro que el rubor. De hecho, en estos swatches se puede ver como el bronzer casi ni siquiera se ve en el brazo de esta chica. Entonces, como bronzer creo que no le va a funcionar ni como nada porque
pues no llega a ser tan profundo como para broncear su piel. Y los bronzers de los otros dos productos, los claro y medio, me parecen muy cálidos, como muy naranjas, y tampoco es un look, bueno, sí me gusta, pero así para tenerlo en una paleta, que es el único tono que voy a usar, preferiría que fuera un poco más neutral, como para que sirviera como brontura, así como no tener que contornear y luego broncear. Pero para que vean que no todo es negatividad en este video, vamos con la colección que me parece la mejor del mes, de las mejores colaboraciones que hemos visto en mucho tiempo, y lo mejor es que es de una marca económica, Wet n Wild. Si yo, que no me considero para nada, la verdad, fan de Bob Esponja, me quedé impresionada con el nivel de detalle, de lo bonito, lo bien que está hecho esto. Me imagino que los fans se han de estar, bueno, han de estar contentos con el trabajo que hicieron tanto la firma de Bob Esponja, pero sobre todo Wet n Wild, con esta colaboración, porque muchas veces, y es lo que hizo Hipdot de hecho con Bob Esponja, nada más era una paleta, creo, y con el dibujo de Bob Esponja, pero hasta ahí. O sea, no había como esa impresión de tener un pedacito de Bob Esponja contigo. Por eso siempre les digo a veces que mejor cómprense un póster de ese personaje o película o lo que sea de que se trate, que a veces los productos, porque no representan nada, pero en esta ocasión sí se me hace muy bonito todo. Les digo rápidamente de lo que va la colección. Es una paleta con tonos súper tropicales, muy usables, por $15. Y después tenemos esponjas para aplicar el maquillaje con la forma de Patricio, de Bob Esponja y de este personaje que se me olvidó el nombre. Y me encanta que le hayan hecho una esponja a Bob Esponja, lo cual suena casi obvio, pero me parece que los de Hipdot ni siquiera llegaron a hacer algo tan prácticamente como que esperarías ver alguna esponja de maquillaje de Bob Esponja. Y esas por $6 cada una. De hecho, el resto de los productos cuesta $6, salvo estas brochas, que una es en forma de arenita y la otra es en forma de Bob Esponja. Esto cuesta $9, pero todo lo demás, como este estuche para esponjas por $6 en forma de piña. También estos tapetitos como para lavar las esponjas, pero en forma de hamburguesa. O sea que puedes formar una hamburguesa. Un iluminador amarillo, sobre todo para pieles medias oscuras. Creo que les vendría súper bien. Pues claro, con el color de Bob Esponja. Un limpiador de brochas igual por $6. Y sprays. Uno hidratante, creo que el otro es un spray fijador por $6. Entonces, qué bonita colección. Como les digo, no soy fan, pero me gusta que las marcas le echen ganas y quisiera apoyar, aunque sea con la esponja de Bob Esponja o la esponja de Patricio. También se me hace súper bonito, aunque parece una sandía. Entonces, creo que sí se pueden hacer colaboraciones súper buenas. Otra que desde que salió se me hizo una muy buena colaboración, nada más que ya cayeron en el exceso, se me hace a mí, es Friends con Makeup Revolution. Ya ahorita está bien hecha, de hecho, esta colaboración. Recuerdan que hablamos que Ratolina se quejaba de que no había un labial azul por este comercial que había hecho Joey en algún episodio, y en esta ocasión sí lo crearon. O sea, hasta eso, que es un detallito que creo que solamente fans saben, ya estuvieron como cumpliendo ese deseo. También en esta tercera, creo que ya cuarta, no sé, edición de esta colaboración, estuvieron lanzando las paletas de los tonos de los chicos, y me da risa que la paleta de Ross es solamente tonos neutrales, pero creo que sí tienen sentido estas historias de color, al igual que las imágenes. También mascarillas, más esponjas, eso de la langosta, y continúan con eso. Y luego estas paletas de sombras, que son las de 15 tonos con las figuritas tanto de la puerta como del sillón, que son estos objetos súper icónicos de la serie. Y como les digo, a mí la colaboración desde que salió me gustó. Eso sí, no me considero súper fan de Friends, simplemente me gusta el show y ya. Pero se me hace bien. Lo que ya en este punto siento que está también mal de Makeup Revolution, aunque entiendo que lo hacen por la parte del dinero, es que hayan hecho tanto. O sea, sí fue muy excesivo, porque fueron como
15 paletas de sombras y unas que ni al caso. También demasiadas que bolsas de maquillaje, que esponjas. En esta ocasión también lanzaron sprays fijadores y creo que está bien, solamente que es muy excesivo. Creo que, por ejemplo, lo que hizo Bob Esponja de Wet n Wild con Bob Esponja, de lanzar una colección sí grande con muchas cositas muy bien pensadas, hubiera sido mejor en este caso. A lo mejor unas 5 paletas de sombras, unos 4 o 5 labiales, o sea, sí que dieran opciones, pero de un solo golpe, para que los fans vieran primero lo bonito que está y lo bien pensada que está la colección, y también decidir qué es lo que quieren. Pero como les digo, desde el punto de vista del negocio, creo que lo supieron hacer, aunque como les digo muchas veces, y más en estas cosas como del recuerdo, de la nostalgia, menos es más, y así uno como fan lo compra todo. Pero siendo de tantas colecciones, creo que está difícil. Y es aquí donde seguimos con los lanzamientos un tanto absurdos, que les digo, como saben, es simplemente los productos, no son las personas, no son las marcas, y es simplemente mi opinión. Y lo digo varias veces porque hay personas que se lo toman muy a pecho esto, cuando es simplemente maquillaje. Pero la colección de Tetris o NYX con Tetris, qué gran desilusión. Seguimos apelando a esto de la nostalgia, pero ¿por qué hay que hacerlo tan mal? Es una paleta de sombras de 80 tonos. ¿Qué les pasa? Por $45, que la verdad pagar $45 para una paleta de NYX creo que sí es algo elevado, aunque si sacas las cuentas te sale barato el precio por sombra, pero es ahí donde te preguntas ¿y cómo es en realidad la calidad? Y los colores están repetidos, unos por aquí, otros por allá, unos beiges, cafés, rosas, verdes por todos lados, como que no tiene una historia de color muy concisa, no se me hace para nada práctica. Y luego la referencia que hay con Tetris es que dibujaron así como con un marquito rojo algunas de las formas, o bueno, las formas que normalmente te encuentras en este jueguito, pero con tanto color, tanta cosa que hay aquí. O sea, con tantas sombras como que ni siquiera aprecias ese detalle de Tetris. Hubiera estado mejor diseñar paletas más compactas, 4 paletas a lo mejor en estas diferentes formas de Tetris. O también, aunque habría personas igual que no les hubiera gustado por el espacio desperdiciado, pero algo así como lo que hizo MAC en una colaboración, creo que con un músico, un guitarrista, algo así, donde había espacios libres de la paleta y otros como para simular como niveles de volumen o decibeles, algo así. Eso también hubiera estado interesante y creo que a los fans sí los hubiera tentado un poquito más. Además, la colección va a tener dúos de labiales y delineadores en tonos pasteles, que creo que eso sería lo más rescatable, por $30, y los dúos de labiales por $8 cada uno. Pero no para esto de las colaboraciones, tenemos ahora uno de I Love Revolution con los Aristocats o los Aristogatos con la gatita Marie. Y lo que más me parece bonito de esta colección es esta brochita como en forma de la patita de la gata. Sí o no, es de lo más tierno que puede haber en este video. Esa por un precio de $12. Después tenemos la paleta por 20 en tonos mayoritariamente rosa, porque es lo que caracteriza a esta gatita. Pestañas, y creo que estas pestañas están como muy especiales. Yo creo que lo pensaron por la colaboración, obviamente, ya que se me hacen muy cortitas, pero creo que son más que nada para ir a las extremo exterior de las pestañas y crear así como un foxy eye o una mirada gatuna. Y también glosses e iluminadores. Me parece bonita en sí la colaboración, creo que sí le echaron ganas y tiene detallitos de la gatita y eso, pero pues no me considero tan fan de esto. Lo que más compraría yo creo son las pestañas, eso me parece interesante. Y ya que andamos hablando de pestañas postizas, esto lo tenía reservado más adelante para las marcas indies, pero no pasa nada, podemos hablar de este super lanzamiento, y de hecho es otra colaboración. Es de Luis Torres con J Lash, la marca de pestañas económica, que han hecho una colaboración que me parece muy bonita. Y vi el video de Luis Torres y dice que le dieron como la libertad completa
de hacer lo que él quisiera, tanto con los diseños de las pestañas como con los diseños de la caja de PR y los detallitos de las cajitas, los empaques. Y sí, creo que grabó todo su estilo. Con detalles mexicanos como los alebrijes, algunas bebidas alcohólicas mexicanas, eso no podía faltar al parecer. Y también playas y ciudades de México que a él le gustan. Tenemos 4 diseños de pestañas que son como digamos lo principal de la colección, que son de Fox Mink, o sea que son imitación mink, pero ningún animalito salió lastimado para hacer estos productos. Tienen un precio de 200 pesos mexicanos cada uno, alrededor de los $10 cada uno de los pares. Tenemos el par Cipolite, que está diseñado para un ojo pequeño y que da un efecto redondeado. Después Magical Cricket, que son más dramáticas, y lo que me gustó mucho de estas pestañas es que están como en capitas. Él las mostró como de costado, o bueno, de perfil, y se veían así como tupiditas, no nada más una línea ahí de pelitos, y eso se me hace muy interesante. Si quisiera probar ese. También tenemos el que se llama Mystical Mazunte, que son más separadas, y creo que aquí viene mucho lo de su esencia de maquillista profesional, porque dice que son como para customizarlas poniéndoles pestañas postizas y ya diseñándola uno en su ojo, perdón, pestañas individuales. Y yo no tengo tanta paciencia como para eso, pero creo que para un maquillista como él es un súper par de pestañas. Lo mismo que el set de Arrasola, igual son separadas como para customizarlas mejor. Y tenemos las pestañas individuales que les decía por 55 pesos cada una, más o menos como $3. Y también él quería hacer un pack económico, que ese tiene igual un precio de $220, más o menos como $10-11. Ahí sí con una variedad de diseños ya como para varios gustos. Y se pueden comprar también estas pestañas de este pack por 40 pesos en individual, más o menos como $2. Y los pueden comprar en las tiendas LA Girl, J-Lash en línea, que también está disponible en los Estados Unidos y me parece que también para envío internacional. En México también en Nuestro Secreto y en Cosméticos a la Moda. Me da mucho gusto ver una colaboración de Luis Torres plasmando, como les digo, toda su personalidad, su esencia. Me muero por probar el paquete de varios. Y también el que les digo que se llama Magical Cricket. Pero regresando a donde estábamos, que eran los lanzamientos un tanto sin sentido. Este creo que es el más sin sentido de todo este video, puede ser, o bueno, es que también tiene competencia. Pero este lanzamiento de KKW de Kim Kardashian, de plano, es un set para hacernos contorno de ojos. Y inicialmente creo que a todos nos pasó cuando vimos esta imagen, si es que ustedes ya la habían visto antes, parecería como un dúo de rostro, como para a lo mejor broncear, iluminar, contornear el rostro, pero resulta que es para los ojos. Y yo creo que Kim Kardashian dijo, pues como soy la reina del contorno y ya lo he vendido muchas veces para el rostro, ¿de qué más lo puedo hacer? De los ojos. Y sí, me parece sin sentido porque es simplemente un tono cafecito que creo que habrá que contarlo cuántas veces tenemos un tono cafecito en nuestra colección y uno más clarito. Y ya que hasta con el mismo bronzer de rostro se puede dar este efecto. Muchas veces cuando yo solamente quiero hacer un contorno de ojos nada más como para darle forma y que se vean más despiertos, pues con el mismo contorno, hasta con la misma, perdón, con el mismo bronzer, ya sea de contorno o de bronzer, hasta con la misma brocha, o sea, sin entrar en tanto detalle, porque es un look muy relajado, aunque obviamente si lo quieres más detallado, pues con una brocha de ojos, pero no necesitas como tal un kit de contorno para los ojos. Y luego ustedes digan, es que la marca tiene una variedad súper grande de colores y todas sus paletas son súper, digamos, vibrantes, entonces tiene mucho sentido que lancen así como 2 tonos súper básicos, como para esas personas que ya tienen las paletas coloridas y los pueden usar. Y ustedes saben que por supuesto que no es el caso con esta marca, porque creo que en todas sus paletas vienen estos tonos. Luego también está lanzando un producto así como líquido, y yo pensé que era a lo mejor un primer de ojos que tuviera sentido con la colección, pero no, es un gloss de labios transparente que, como les digo, no sé qué sentido tenía con la colección, por $18, y una brocha que esa por supuesto que tiene sentido por 18 también. Pero en sí esta colección, este lanzamiento
no sé a quién se le ocurrió que era buena idea. Pero tenemos más. Este gloss también de Fenty Beauty en este formato. Para empezar, es un formato compacto como para meter los dedos. Y aquí dice, mete tus dedos sanitizados. Y creo que no es un buen momento este tiempo en el que estamos viviendo de vender productos así, en mi opinión. Y sí se puede aplicar con una brochita, con una espatulita, pero son productos que tienes que tener... O sea, le quitan lo práctico de simplemente tomarlo con el aplicador, como en realidad este es el tono original Fenty Glow que lanzó Rihanna con este gloss que se hizo súper famoso y que de hecho es muy bueno. No sé por qué tenían la necesidad de algo que ya es muy bueno, quitarle lo bueno, porque esto en realidad hasta pareciera como una broma de estas que les hablé en este video de las April Fools, que es como el Día de los Inocentes, para donde las marcas lanzan productos así chistosos y jajaja, es mentira. Pues hasta eso parece esto, porque también tiene como un clip como para ponerlo en la ropa, en la bolsa. Y habrá personas que a lo mejor sí les funcione esto, que por su trabajo o lo que sea no tengan bolsillos y lo puedan poner en cualquier lado. Pero en sí, como les digo, me recuerda como a este tipo de glosses que utilizamos de niñas, al menos yo en los 90s, que eran de la Barbie y demás, que también le metías el dedo y lo podías poner como clip en cualquier lado. Estamos regresando a ese tipo de lanzamientos y tiene un precio de $19. Pero para que vean que sí quiero algo de Fenty Beauty de este video, es este dúo de glosses que son de este formato con color, que los que he probado de la marca son de los más transparentes, que se me hace muy buena la fórmula, pero esta me tiene muy intrigada y a mí me fascinan los glosses rosas. Estos dos tonos me encantan, uno es muy Barbie, el otro un poco más nude, por un precio de $29. No sé si me vaya a esperar a otros descuentos o me gane la tentación, porque aunque yo sé que no los necesito con la mascarilla y todo esto que estamos viviendo en este momento, me llaman mucho la atención. Entramos con los lanzamientos de Colourpop, que este mes no es de sorprender a nadie, estuvo cargadísimo. Y a este punto, al menos este primer lanzamiento del que les quiero hablar, me parece que nos están vendiendo lo mismo, solamente que con diferente empaque, diferente temática a lo mejor, pero lo mismo a final de cuentas. Seguimos con las paletas monocromáticas y de hecho ellos pues ya sabemos que lanzaron las paletas de 9 tonos, muy buen precio, buena calidad, muy bonitas, que de hecho yo tengo la colección y me encanta. Por eso la verdad no creo, de hecho no, sé que no necesito esto, ni me emociona ni nada, pero no es el único formato perdón, en lo que lo han lanzado, sino también lo estuvieron lanzando en una paleta grande de solamente por líneas. Creo que iban los tonos como monocromáticos y ya pues tenías esto, entonces ya lo tenemos en formato individual, luego formato de las de 9 tonos, ahora en formato de 5 tonos y hay más por ahí, pero ahorita no lo tengo en la memoria. Y también aplica para estos tonos que ya los hemos visto en otras paletas, y es que de verdad que qué tonos no ha lanzado Colourpop en diferentes formatos, pero fíjense que el que sea cuarteto se me hace bonito, o sea, como muy práctico. Me gusta el empaque, me gusta lo consolidado que está, con 2 tonos metálicos y 2 mate, uno smoky, los otros más neutrales, otros más rositas, rojitos. Se me hace bonito la verdad y sí me tienta mucho, aunque yo sé que no lo necesito, pero si hago alguna compra a Colourpop sí me compraría este que les estoy marcando aquí, porque creo que le sacaría provecho así en el día a día. Pero creo que es lo único que compraría de Colourpop este mes, aunque estas sombras en crema se ven buenas. He visto reseñas y dicen que son súper secas, que no las recomiendan tanto, y no me sorprende porque por lo regular los productos en crema de Colourpop tienden o a secarse muy rápido o a ser secos. Después esta máscara de pestañas, que es todo lo contrario a lo que yo busco en una máscara de pestañas, que el drama, que alargamiento, que volumen, que parezca casi pestañas postizas. Por favor, denme ese efecto. Esta es Act Natural, se llama, o sea, es como para ese estilo no make-up, que creo que sí hay un mercado, no es que toda la gente sea como yo, que quiere todo el drama en las pestañas, pero no me llama para nada la atención. Si voy a usar máscara de pestañas, quiero que se vean muy tupidas. Y por último, este me parece que no lo han liberado como tal en la página web y no tenemos el precio, pero me imagino que ha de rondar los $10. Es una cera
de cejas en dos colores, tanto transparente como café, para tener las cejas así de este estilo, como cejas orgánicas, así paraditas y muy fijadas durante el día, que me encanta ese estilo, pero estoy maravillada y nunca había encontrado nada que me sirviera tanto como el NYX, el Brow Glue creo que se llama. Aquí les dejo una imagen de NYX, que ya casi me lo acabo y quiero comprar otro. O sea, ¿para qué probar más cosas que no sé si me van a gustar si ya encontré algo que me funciona muy bien? Y ya ven que a pesar de las mascarillas y eso, para mí este 2021 es el año del rubor, lo cual me encanta, aunque pues no lo necesitamos de todas las marcas. Y aquí les tengo marcas de lujo que ya liberaron los precios. Por ejemplo, estos de Hourglass, que son rubores en barra, o sea, en crema, barra. Y entiendo que quieran sacarle más provecho a esto de la fiebre de los rubores, y como ellos ya tienen unos rubores súper buenísimos en formato compacto, entiendo que quieran subirse al tren, digamos, de los productos en crema para vender. Pero no me emociona tanto en formato en barra, aunque me encantan los rubores en crema. Creo que el efecto que yo estoy viendo aquí con estas imágenes y estos tonos se puede obtener con cualquier lápiz labial así un tanto cremoso, o sea, no mate, y ya, o sea, no lo necesito. Y qué bueno, porque cuestan $36 cada uno y se ven que contienen muy poquito. Y luego vean estos de la marca Hermès por $77 cada uno, y se ven tan ordinarios, al menos de las imágenes. ¿Qué estamos pagando aquí? Obviamente el nombre de la marca. El empaque, fíjense que lo que me gusta es que es rellenable, entonces es un tanto eco-friendly. Compras nada más una vez los de 77, me imagino que el rubor ha de valer como 65, $70. Aún así no me tienta para nada este lanzamiento. Y este otro, por supuesto que sí me tienta, ya que teníamos mucho tiempo pidiéndole a Pat McGrath un rubor o productos de rostro, no nada más iluminadores, sino rubor, bronzer, pero un rubor. A mí me ilusionaba muchísimo de ella y me gusta el diseño, por supuesto, esas rosas ahí. Me encanta que por fin ya nos trajo rubores, pero estoy viendo que no lo necesito. O sea, tal vez lo compre porque de verdad que tenía muchas ganas de que ella lanzara rubores, pero en algún descuento más adelante. O sea, no es algo que, al menos por las imágenes que he visto, que no tenga ya nada parecido en mi colección. Y seguramente, no he visto los precios hasta el momento, pero va a andar rozando los $50 fácil, sabiendo que es Pat McGrath. Y puedo esperar, o sea, rubores afortunadamente tengo muchísimos que disfruto mucho usar. Y qué bien por ella que por fin nos trajo unos. Por lo que veo, algunos son mate, los otros son satinados. Los va a estar teniendo en 9 diferentes tonos y me encanta como hay tonos súper profundos, otros más claros, medios. Muy diferente a lo que les había mostrado de las tonalidades de Hermès, que la mayoría funcionan para pieles claras y acaso un poquito medias, pero eso me gusta mucho también de Pat McGrath. Lo que sí ya compré de este video y no me pude resistir, precisamente porque me encanta la fórmula y lo versátil que pueden ser los rubores de esta marca. De hecho, ya tengo 2 tonos de los rubores de Patrick Ta, que son estos en formato crema y polvo en uno. Y esta combinación me gusta muchísimo, que ahora este es un nuevo lanzamiento, que son como bronzer y para hacer el contorno igual en este mismo formato, que es más grande que el rubor. Y eso me gusta porque pues al ser bronzer se necesita en más partes del rostro por un precio de $38, pero afortunadamente lo tuvieron disponible durante los descuentos, entonces lo tomé con un 20% de descuento. Me ha gustado muchísimo. Estuve comprando el tono medio, no sabía si irme por el claro, pero este creo que funciona perfecto para pieles como la mía, más o menos. Para pieles súper claritas, creo que sí, el claro. Pero si eres una piel no tan blanca, creo que este pudiera ser bueno, porque así pigmenta rápido sin necesitar demasiado producto y son súper sencillos de trabajar. La verdad que estoy encantada. Me ha gustado mucho todo lo que he probado de Patrick Ta, y me gusta variarle, ya sea aplicando primero el polvo y después la crema como él lo recomienda, que sin problema se difumina, no se trae la
la base, muy buena fórmula. O también poniendo primero el polvo, la crema y sellándolo con el polvo. De las dos formas creo que dura mucho en el rostro. Y estos van a estar disponibles en 3 tonos, todavía tienen un tono más oscuro. Para la brocha no me alcanzaba, pero creo que brochas tengo suficientes por el momento. Vamos ahora con Maybelline, que está lanzando una versión de la base de maquillaje Fit Me, pero como hidratante con color, por un precio de $8, el cual no está nada mal, disponible en 10 tonos para un maquillaje natural, que este tipo de productos andan muy fuerte en este momento. Lo que sí creo que nos quedaron a deber fue el factor de protección solar, porque hasta donde recuerdo la base Fit Me sí contiene protector solar, me parece que es del 20, aunque sea del 20 le debieron de haber puesto aquí. Y la verdad es que estoy encantada con esta de ELF, que creo que cuesta un poquito más, pero tiene muy buena cobertura. Pero la aplico con una brocha así como barriéndola para que no me deje tan pesado, y es lo que me gusta, que puedes manipularla para que deje más cobertura o no. O sea, no es que ya por tener alta cobertura ya siempre vas a tener el maquillaje como súper pesado, y me gusta porque también tiene protector solar, etcétera. Entonces creo que esta de Maybelline será un paso por el momento. Aunque no tengo nada en contra de los tonos neutrales, de las paletas neutrales y así, esta paleta de Rare Beauty no me emociona para nada. Me parece original esta como acomodaron las sombras, así como la luna, digamos, y las fases de la luna, pero a la vez no es tan práctico como para meter la brocha y así, aunque me imagino que no han de ser tan pequeños los espacios. Y por lo regular, cuando es el tono más grande, ahí ponen el tono de transición, como que el que uno usa más. Y aquí pusieron un glitter, que es, yo pensaba que iba a ser como un tono, como un topper metálico, algo así que no sea glitter, y por lo que he escuchado y visto en los swatches, es un glitter que, de lo que sí le voy a dar crédito a la marca, y ojalá más marcas lo hagan, es hacer swatches de verdad, porque es lo mínimo que podemos pedir, swatches de verdad en las imágenes publicitarias. Vean, estos son swatches normales, no con Photoshop, ni con 3D, ni que tanta cosa le ponen para impresionarnos. O sea, de swatch se ve bien y todo, pero definitivamente no la necesito. Si ustedes sí, tiene un precio de $29. También Rare Beauty ha lanzado un primer de sombras por 18 y un primer para minimizar la apariencia de los poros por 26. Y como les digo, muchas marcas de maquillaje están regresando a los productos súper básicos, a esos productos que se nos acaban y compramos una y otra vez, no como los iluminadores o las paletas de sombras, incluso, que pues son cosas que uno nomás compra una vez en la vida, se puede decir. Entonces Charlotte Tilbury nos está trayendo una colección para productos de cejas. Ya ven que estos productos se acaban demasiado rápidos, más o menos como un lápiz al mes es lo que yo me consumo, y por eso compro el más barato que puedo encontrar, el de ELF de $3, que me es suficiente para rellenar nada más los huequitos. Pero fíjense, algo interesante que vi en internet en un artículo es que la única marca de maquillaje de Sephora que había tenido ganancias durante el 2020, ¿quién creen que fue? Fue Benefit. No sé qué tan cierto sea, porque a poco todas las demás marcas presentaron pérdidas. Qué locura, la verdad. Y es que, por supuesto, muchas personas dejaron de comprar maquillaje al 100%, o si compraban, ¿qué cosas? Productos de cejas y máscaras de pestañas, que es precisamente lo que tiene Benefit. Entonces, como les decía en este video, para mí Benefit, aunque no hagan nada diferente, ellos ya tienen estos clientes que regresan y regresan por esos productos que les gustan y que se les acaban. Y por supuesto las otras marcas están tomando nota de eso, y lo entiendo. A final de cuentas son negocios que tienen que mantenerse a flote con gastos, empleados y proyectos de, digamos, números o metas que tienen que alcanzar financieramente. Entonces, pues más productos básicos vamos a estar viendo, tanto para llegar a nuevos consumidores, esos consumidores que ni saben que existe esta comunidad en YouTube, como para los que sí, que les llaman la atención y que los estemos comprando constantemente. Esta colección en particular contiene gel con color por $23, también lápices por 25, o sea, está algo costoso como para gastarse $25 al mes en un lápiz de cejas, pero bueno, habrá quien sí le llame la atención esto. También de
gel transparente por $23 y un lápiz triangular disponible en 8 tonos por $25. Lo que me llama la atención es que, siendo la creadora de la marca, la maquillista Charlotte Tilbury pelirroja, no haya lanzado un solo tono de estos lápices o las pomadas y eso, bueno, las geles para pelirrojas. Si Charlotte Tilbury no lo saca, creo que están perdidas las personas con el cabello rojo, tristemente. Bueno, hay marcas que sí lo tienen, pero lo esperaba de Charlotte Tilbury. Y Milani, por lo regular, es muy sobrio en sus empaques. Son colores básicos y formas pues normales, digamos, rectangulares o cuadradas. Pero en esta ocasión han lanzado esta colección que se llama Gone Glamping, que la forma de esta paleta es muy fuera de lo común para Milani. Y creo que es, o sea, estos tonos lo pudieron haber sacado en cualquier formato, pero definitivamente que sí iban a atraer más gente poniéndole este diseño como de combi o algo así, porque llama la atención. Y ahorita también las marcas están buscando formas en las que poder atraernos, no solamente con los tonos y la calidad, sino también con los empaques y las temáticas. Y la historia de color me parece muy bonita, como con vibras de Subculture, lo que hizo Raw Beauty Kristi con Colourpop, o también con Colourpop Jack, esta Kathleen Likes, por ejemplo. Pero aún así me parece una paleta como muy bonita por un precio de $20, aunque definitivamente no es algo que busque comprar. Y también sombras en lápiz por $7. Y hablando de tonos verdes, donde no tenemos tonos verdes, y honestamente me sorprendió, pero me dio gusto porque creo que ya lo había explotado mucho la marca de Mel Cosmetics con su colección del 420, como de la marihuana y eso. Han lanzado esta colección que se llama Mary Jane, pero como les digo, no tenemos verde y eso me parece original, y sobre todo porque estos tonos neutrales fríos andan muy de moda y creo que hicieron un muy buen trabajo con esta historia de color. Esta paleta tiene un precio de $58, que a la vez me recuerda mucho a la paleta Glam de Natasha Denona. De hecho, esta página de Instagram estuvo comparando como paletas parecidas también. Pues aquí ha comparado con la Creamery de Jeffree Star, etcétera, pero creo que la que a mí más me recuerda es la de Natasha Denona. Y están cerca del precio, una 65, la otra 58, y honestamente la calidad de las sombras de Mel Cosmetics, al menos lo que yo he probado, no es muy consistente y es un poquito seca. Algunas paletas salen buenas, otras no tanto, y preferiría invertir en la paleta de Natasha Denona si es que anduviera buscando este tipo de tonos glamurosos así. Pero aún así la colección está bonita. Como les digo, qué bueno que ya no explotaron lo del tono verde. También van a tener como pots de glitter por $19 cada uno, o todo por $135. Pero hablando de Mel Cosmetics, hay una marca indie, y ya entrando de lleno a las marcas indies, que le están dando como mucha carrilla, se puede decir, o muchos comentarios de que, hey, copiaste a Melt, porque sí o no, de hecho es muy familiar esta historia de color, sobre todo la última parte con las paletas precisamente verdes de Mel Cosmetics, y es de la marca Kaleidos. La colección se llama Flower Punk, es como su colección de primavera, y creo que es una muy bonita historia de color y muy original, porque aunque sí Mel Cosmetics había hecho lo de los verdes, así una combinación como esta, creo que no la habíamos visto mucho. Y si esta paleta no es muy costosa, sí la compraría, porque como les digo, la selección de colores me parece interesante, y esos dos metálicos, bueno, esos tres metálicos se ven increíbles. Espero que estos sean swatches así normales, no digamos muy photoshopeados, pero en sí es una paleta bonita, aunque pudieron haber hecho otro estilo como para que la gente, o tal vez eso querían, el crear controversia de que le copiaron a Melt, y así como para que se creara más publicidad. Ya ven que dicen que no hay como que publicidad mala, algo así, toda publicidad es buena. Ese es el lema de las Kardashians hasta donde sé. Beauty Creations está lanzando bases de maquillaje en polvo, y varias otras marcas lo han hecho últimamente. También, por ejemplo, tenemos One Size de Patrick Starrr, que lanzó una, Milani creo, entre otras. Y creo que es un lanzamiento inteligente en este momento, porque como les digo, muchas personas
han regresado al maquillaje muy básico, muy rápido por el hecho de las mascarillas y simplemente quieren algo para tapar imperfecciones y matificar y quitar brillo en un solo producto, y qué mejor que una base de maquillaje en polvo. Beauty Creations la tiene en estos 18 tonos que todos me parecen muy cálidos, pero en esta imagen veo que tienen subtonos neutrales, fríos y cálidos. Por un precio de $10 cada uno, el empaque me gusta y fíjense que sí la quiero probar. No soy mucho de bases de maquillaje en polvo, pero debido a esta situación y también por el poco tiempo que a veces uno tiene para maquillarse, creo que es un producto muy práctico que sí me gustaría probar. Y también quiero hacer una compra porque hasta este momento no he comprado las tintas estas de las que les hablé el mes pasado, entonces creo que 2 razones para hacer esa compra muy pronto. Seguimos con la marca de maquillaje de Jaclyn Hill, que de entrada esta imagen así de lejos yo pensé que era Makeup by Mario, que de hecho ya no ha lanzado nada este año. Sí, creo que no hemos visto nada de él últimamente, pero como les digo, es de Jaclyn Hill y hay productos aquí que de plano siento que al menos para un consumidor normal que hace su maquillaje así normalmente, no lo siento tan necesario. Esta colección se llama Prep and Set y el primer producto es un primer hidratante para la zona de debajo de los ojos por $24, que sí, hidrata y todo eso, pero cualquier crema de ojos que ustedes ya usen les vendría prácticamente igual. Después, polvos sueltos por $29 para hornear, es como ella más lo recomienda, para dejarlo aquí un ratito y que nos ilumine la parte de debajo de los ojos, y también como para seguir agregando pasos que hasta ya en este punto considero necesarios. O sea, si ya preparaste con el primer de debajo de los ojos, luego pusiste el corrector, bueno, la base, luego el corrector, luego pusiste el polvo para hornear y después una paleta para hornear también que tiene diferentes tonos, como que siento que Jaclyn Hill lo que está proponiendo con este lanzamiento es como agregar más pasos a una rutina que ya de por sí con baking creo que sería suficiente. Bueno, esas las va a tener en 5 tonos por $39. Y sí, no estoy buscando agregar más pasos a mi rutina de maquillaje, de hecho quisiera hacerla un poco más rápido, entonces creo que esta colección no es para mí. Y la última colección de este video es esta colaboración de Bésame Cosmetics con Marilyn Monroe, y ya sabemos que las colecciones y colaboraciones de Bésame Cosmetics son un deleite, mucha atención al detalle, como para coleccionistas como tal. Y lo que se me hace como más respetable, se puede decir, de esta colección es que no le pusieron la cara de Marilyn Monroe a los empaques y ya ahí está. Ahí ella con su vestido y sus imágenes súper icónicas, sino que los tomaron de diseños que ella había hecho, que tenía en su tocador, de tanto arte que ella hacía como de cosméticos que ella usaba. ¡Wow! La colección consta de 15 piezas en 3 diferentes sets. Tenemos uno de 105, otro de 245, el labial super icónico rojo por $26 o todos los 15 productos por $425. Como les digo, son productos muy para coleccionistas. Ese labial rojo es precisamente el tono así como muy vibrante que usaba ella, muy sexy. Pero eso sí, si ustedes quieren inspirarse en Marilyn Monroe, no necesitan comprar esta colección para sentirnos tan femeninas, tan sexys y pues más o menos los mismos productos o copiarle el look con cosas que ya tenemos. Solamente les voy a hablar de una noticia del maquillaje de esta semana, ya que pues tenemos la sección más o menos semanal, la de qué pasó esta semana, que esos videos son muy entretenidos por si no los han visto. Pero les quería compartir que The Body Shop ha lanzado en sus tiendas otra vez estaciones de rellenado de productos, y de hecho en su maquistoria les conté que de hecho fue la primer maquistoria que hice en este canal. Les conté que así fue como empezó Anita Roddick, la creadora de la marca. O sea, ella tenía como los estantes y los clientes con botellas de plástico o de vidrio que ya tuvieran iban a rellenar los productos y los pagaban por peso. Entonces, qué bueno es ver a una compañía que ya en este momento se ha vuelto tan grande regresar a sus orígenes, y sobre todo por el medio ambiente. Es un aplauso para The Body Shop. Y terminamos con los sneak peeks, estas fotitos de productos que se vienen próximamente. Y fíjense que otra marca que se va a subir a esto de las paletas de rostro parece ser
Colourpop, porque aquí creo que es una paleta con un iluminador, 2 rubores y un bronzer. Y también Jeffree Star, que muy pronto va a estar lanzando sombras individuales. Espero les haya gustado este video, mis Maki Friends. Si llegaron hasta el final, que wow, muchísimas gracias por estar tan interesados en esto de los lanzamientos y también escuchar mis ideas. Déjenme por favor un emoji de esponja por lo que yo creo que fue de lo mejor del mes, la colaboración de Wet n Wild con Bob Esponja. Y también cuéntenme qué les parecieron, si algunos de estos productos de maquillaje se van a su lista de deseos, cuál le harían un anti-haul, que coinciden conmigo, en cuáles no, me encantaría leerlos. También regálenme un like y podrán compartir este video con alguien que le gusta esto tan divertido del maquillaje, y nos vemos muy pronto en uno próximo. Adiós.